noches, sean todos bienvenidos a esta parte, el posterior de lo que fue el discurso a la Nación del informe de gestión del presidente Santiago Peña ante el Congreso, ante las dos cámaras del Poder Legislativo. Mucho para hablar, por supuesto, y tenemos un panel que se va a encargar de tratar de encontrar ahí qué faltó, qué se dijo, qué estuvo de más, qué se prepara para lo que va a ser el siguiente año de gobierno de Santiago Peña. En agosto cumple un año. Y para eso voy a pasar a presentar primero a todos los que hoy integran este panel. Con nosotros está Benjamín Livieres, director de ADN Digital y periodista de Nación Media. Gracias, Benjamín, por estar con nosotros. También está José Fernando Duarte, que es investigador, director académico del CONES, es doctor en filosofía. Además está el doctor Víctor Pavón, que es el abogado, analista, economista, nos va a dar la visión económica. Y para nosotros es un honor tenerla acá en los estudios de GEN a la señora Mina Feliciángeli. ¿Cómo le va, señora Mina? En la cola está el veneno. Yo no lo dije, yo no lo dije. Quiero arrancar por acá con lo siguiente para abrir la discusión. Estaba teniendo ahí como una anotación del aplausómetro, en los momentos en los que se cortó, digamos, el discurso para, bueno, darle un aplauso a lo que estaba marcando el presidente. Y creo, no sé si me equivoco, yo creo que no, que el momento de mayor aplauso fue cuando se habló de lo de Itaipú, de lo de Tacumbú, de recuperar Tacumbú. Decía él, la República de Tacumbú, que ahora ya no está en manos de ningún clan, que marcó mucho la cancha ahí y se ganó muchos, pero muchos aplausos. ¿Es el mayor logro a nivel seguridad del gobierno hasta ahora? Vos sabés que yo creo que es uno de los logros más palpables, ¿verdad? Aparte del tema, otros temas que después voy a tocar, pero creo que hay... Porque ¿qué pasa? El primer año es difícil hacer un buen balance del primer año de gestión, porque obviamente hay muchos resultados y muchas cuestiones que no se pueden ver a tan corto plazo, claro, ¿verdad? Pero sí, estas medidas, esta por ejemplo, la del Veneratio, ahora la de volver otra vez a tener el control de las cárceles, fue primero una medida muy valiente, hay que decir, aparte de necesaria, o sea que el Estado vuelva a tener control de las cárceles, pero fue muy valiente porque era una medida arriesgada, necesaria pero arriesgada, y sin lugar a dudas para mí fue uno de los logros muy palpables del gobierno. Después voy a mencionar uno más que yo creo que también fue un logro palpable, pero vamos a hacerlo después. Pero sí, creo que fue lo más aplaudido y por lo menos una de las cosas aplaudidas por mí y por muchísima gente, y esa vez que sucedió, digamos, los medios en general aplaudieron esa medida. Quiero creer que a pesar del aplausómetro, un hombre que no se mide tanto por los aplausos, que es Benjamín, va a decir que Itaipú es lo más importante del gobierno hasta este momento. No, yo creo que lo más resaltante en el discurso del presidente se puede desdoblar en dos partes. Sí. Una es la evaluación o la mirada que tiene el gobierno de esta gestión de los últimos 10 meses y los anuncios después que hace de cara al futuro. Sí, señor. La primera parte creo que él hizo mucho énfasis en algo que es resaltante, que tiene que ver con la estabilidad económica y también con la estabilidad política, que son premisas para poder desarrollar cualquier tipo de proyectos. No son los objetivos en sí mismos, son los medios. Esta estabilidad económica es clara, es notoria, lo mismo que la estabilidad política en cuanto al relacionamiento entre el Ejecutivo y el Partido Colorado, algo que en nuestro país, a lo largo de la historia democrática de estos últimos 35 años, siempre generó muchos conflictos y fue fuente de inestabilidad política y obstruyó una serie de emprendimientos para llevar adelante. Entonces, en este marco creo que hay que ubicar las distintas cosas, tanto lo que se está desarrollando como los límites mismos, que todavía, porque recién se están en sus inicios. Entonces, sobre estas premisas hay que construir demasiado. La economía puede crecer y es una buena noticia porque quiere decir que la torta es más grande. Pero después hay que ver cómo se distribuye. Claro. Y para eso hacen falta políticas públicas. Y la estabilidad política es lo que te permite hacer este debate, que es el que ahora tiene que cobrar fuerza de cara al futuro. El primer, punto, el del aumento de la recaudación impositiva, ya está. O sea, ya se ve, ya se percibe. Ahora, ¿cómo usar la plata después? Mira, va a ser una pregunta todavía a responder. Pero hay algunos datos esperanzadores, interesantes. Por ejemplo, el tema viviendas. Son más de 14.000 viviendas las que se están ejecutando. Sí. Yo presumo que de ahí viene el dato referido a las fuentes de trabajo. Sí, señor. Porque más de 14.000 viviendas en ejecución
son 140.000 puestos de trabajo, pero que si los dividís por semestre, que es el tiempo que lleva más o menos construir el 50%, después el otro 50%, te da más o menos esa cifra de 70.000 puestos de trabajo. Y esto es clave, porque cuando hablas de pobreza, educación, de salud, te vas a remitir siempre al tema del empleo. Y la vivienda mata varios pájaros de un tiro. Absolutamente. La vivienda propiamente, para compatriotas que no tienen, genera puestos de trabajo, dinamiza la economía, aumenta el consumo, aumenta las facturas. Es decir, yo creo que es de los más... Mira, contra lo que me decías sobre el tema de Itaipú, sí, creo que uno de los principales datos en cuanto a su impacto social sobre todo, que es la gran deuda que hay en nuestro país, la deuda social, son los planes de vivienda que están en ejecución. Antes de seguir avanzando con lo de la economía, me quedé con el dato cuando hablaba de lo de hambre cero. Son 435.000 niños en 90 distritos. Se hizo un trabajo de identificación, cuáles son los distritos más pobres, a donde sí va a llegar el 100% de la ayuda alimenticia que va a dar el gobierno en las escuelas a partir de agosto. Hambre cero, José Fernando. ¿Cómo puede haber un cambio en el rendimiento académico a partir de que cambie esto, de que empezar a darle de comer a los chicos paraguayos? Sin lugar a dudas, el programa Hambre Cero es la política social más ambiciosa de este gobierno. Me gustaría sobre este punto puntualizar que si bien la reforma educativa iniciada en el proceso democrático tuvo un alto consenso en haber logrado hitos en materia de masificación, acceso y cobertura, los críticos de la reforma, críticas que son siempre atendibles e interesantes, han señalado que la reforma educativa en todo este proceso no ha logrado incorporar el problema de la desigualdad como un elemento estructural de los déficits que aún tiene nuestra educación, las brechas que existen en el acceso a la educación de calidad entre sectores urbanos y rurales o entre instituciones educativas públicas y privadas. Me parece que esta es una apuesta fundamental para empezar a incorporar este elemento sin el cual el proceso de un avance en una cobertura con mayor calidad en el Paraguay, con mayor equidad, con mayor dinamismo y con mayor posibilidad de que se empiece a conectar efectivamente el sistema de educación paraguaya no tiene sentido. Hay un patrón en la historia de la educación paraguaya, que el Estado siempre ha atendido la educación básica y media, pero ha desatendido o no ha logrado conectar con la educación superior. Y en gran medida, para que un Estado pueda planificar una política educativa que conecte con la educación superior, tiene que mejorar el alumno, el egresado, el perfil del egresado que tenga capacidades, habilidades para ingresar. Recurso humano. El recurso humano que el sistema de educación superior, en su instituto técnico superior, en sus universidades, pueda captar, calificar y volver al servicio de una economía más productiva, más desarrollada y más justa. Entonces yo creo que es una apuesta sumamente ambiciosa, cuyo impacto veremos en los próximos años. Doctor Pavón, lo vi tomar nota desde comienzo a fin, no sé cuántas hojas usó de su agenda en esta noche. Y lo que quiero preguntarle es, el presidente en algún momento también ha sido criticado por los constantes viajes, pero hoy lo que muestra y plantea es que eso puede terminar con un resultado de inversiones. ¿Qué hace? ¿Qué tiene que seguir haciendo el presidente? ¿Tiene que seguir mostrando al Paraguay para que las inversiones lleguen a nuestro país? Por supuesto, lo tiene que hacer porque los viajes son la forma precisamente de hacer conocer al país. Y al hacer conocer al país lo que estamos es promoviendo no solamente la imagen, sino sobre todas las cosas, el reconocimiento de lo mucho que se está llevando a cabo en nuestro país. Ocurre que hay un problema de autoestima en el concepto cultural de muchos paraguayos que no se dan cuenta que el Paraguay viene cambiando desde hace un buen tiempo y de luego tenemos que todavía mejorar todavía más. Por ejemplo, estos 5 elementos que citó el presidente de la República no se podrían llevar a cabo sin una economía pujante. Por eso es que celebro y estoy totalmente de acuerdo con el presidente cuando él habla de que la mejor política social es precisamente el crecimiento económico. Entonces ahí hay que ir a lo que se denomina el dato mata el relato. Antes de la asunción de este gobierno, y lamentablemente por esas cuestiones que hacen a las cuestiones de la democracia, el Paraguay estaba perdiendo su sostenibilidad fiscal. ¿Esto qué quiere decir? Que el déficit fiscal estaba llegando prácticamente al 6%.
Antes de la asunción de este gobierno se estaba perdiendo la estabilidad monetaria. La inflación estaba en el orden prácticamente de casi el 9%. Tanto la sostenibilidad fiscal y la estabilidad monetaria hoy están siendo recuperadas. Aumentó la recaudación sin tener que aumentar los impuestos y algo muy importante que creo que hay que señalar. Se están haciendo las reformas relacionadas, por ejemplo, a un rezago, a un atraso de más de 30 años en la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, que es para cuidar precisamente el ahorro de los paraguayos. Y otro tema relevante que no tenemos que dejar de mencionar, o mejor dicho, dos. Uno es el relacionado a que estamos disminuyendo el riesgo país. Y el otro elemento, no menor, desde luego, es el hecho de que estamos solamente a un peldaño de conseguir el grado de inversión. Esto está emitiendo una señal positiva a los mercados. Eso mismo, en eso mismo yo quiero profundizar. Tengo anotado más o menos el siguiente ping-pong. Quiero ver y adelanto ya cómo nos ven de afuera después de un discurso como este. Pero ahora, para cerrar este panel, quiero saludar a distancia, pues tenemos también una sorpresa. En este caso sería para mí una sorpresa, pero una sorpresa de esas positivas. Si lo vemos ya en pantalla, yo le voy a saludar ahora mismo cuando aparezcan. 3, 2, 1. ¿Cómo le va, ex senador Juan Carlos Galaverna? Es difícil no decirle senador, demasiado mucho tiempo fue senador. O directamente le digo Calé porque es la hora, suele estar este programa al aire, otro programa al aire y sabemos que interactuamos ahí. ¿Cómo le va? Buenas noches. Prefiero lo de Calé y no me usted, como decía Víctor Benítez. Calé, Un saludo para Max. ¿Perdón? No, le iba a decir Calé, buenas noches, estamos todos acá. Y también no hay... Vamos a romper el protocolo, vamos a decirle Calé directamente porque me parece que tiene que ser así, Mina, ¿verdad? Sí. No hay otra forma. Sí, tenés que hacerme sentir cómodo porque la verdad que estoy achicado viendo quiénes están ahí. Tu conducción, yo soy un seguidor tuyo, un admirador tuyo, te lo digo con toda franqueza. Y caramba, el señor Pavón, a quien leo constantemente, José Fernando, te imaginas un bachiller campaña compartiendo con un egresado de la Sorbona. Va, te copio. Pero quiero invitarte, Maga, a que revises, sí, que googlees, como dicen mis nietos, porque vos sos muy joven. Había un famoso programa en la televisión argentina, conducida por décadas por un conductor, que bien estoy hablando, Roberto Galán, que gestionaba casamientos, yo me quiero casar y usted, de parejas, etcétera, etcétera. Yo me quiero casar y usted, sí, y señor. cuando lograba, decía, se ha formado una pareja. Yo creo que en este panel, sin aludir a nadie en particular, se ha formado una pareja. Se ha reformado. Puede ser más preciso decir reformado. Bueno, Calé, yo quiero aprovechar esta posibilidad. Hola, Mina. ¿Qué tal, Calé? Me estaba matando de risa, pues, solamente. Ya veíamos, se veía venir. ¿Qué tal, Calé? ¿Cómo estás? ¿Sabés cómo arrancó la primera toma? ¿Cómo? La primera toma arrancó con vos y Benjamín pegaditos. No podía haberte sentado en otro lugar. No, yo no elegí, yo no dispuse Nos impusieron a este lugar. Benja, no permita que te acose. No permita Estoy intentando, que te acose, estoy tratando. Ay, dejémoslo ahí, vamos Cariño, a lo... Mina. ¿Qué tal? Vamos al arco, ¿te acordás, Calé? Al arco, por favor, al arco. Bueno, al arco, mencionaba... Vilo Dixit. Exacto. Mencionaba Calé y dijo sus nietos. Y me quiero parar un ratito a pensar en eso porque digo, el presidente habla sobre el final, sobre las cosas que faltan. Habla de esta ley del derecho a la tierra, habla de lo del servicio civil, las cosas que todavía le quedan, digamos, por dibujar en el inicio de su gobierno. ¿Qué desafíos tiene Calé para el Paraguay del futuro? ¿Qué desafíos tiene Santiago Peña, Calé? Seguir con este arranque que considero muy bueno. Y no digo bueno de propósito, digo muy bueno. Yo no recuerdo antecedentes
similares que en 10 meses se haya avanzado de la manera en que está avanzando Santi en su gestión presidencial. Y el mensaje de hoy califico de señorial. Primero iba a decir que fue un mensaje sobrio, pero realmente fue un mensaje señorial. Por el contenido, por los datos y por la manera en que expuso nuestro presidente de la República en la comparecencia ante nuestro Congreso Nacional. Aspectos fundamentales para mí son lo de Hambre Cero, los éxitos obtenidos en la lucha contra el narcotráfico, el reconocimiento que hizo a gente a la que invitó evidentemente, supongo que en coordinación con Bachi, presidente del Congreso, estando representantes de diferentes sectores, porque ahí cumplió Santiago Peña con lo que los antiguos griegos planteaban con la palabra timos, T-H-Y-M-O-S. ¿En qué consistía el timos en la antigua Grecia y tiene su significado hasta ahora? En el ansia de reconocimiento que tiene el ser humano. Y esto que hizo Santi con esta gente, con estos compatriotas, es un culto al timos y me pareció muy oportuno. Pero para mí lo fundamental de contenido del mensaje se dio en la última parte, cuando habló de superar nuestros límites mentales. Él ya dijo en otras ocasiones que nuestro problema no es la mediterraneidad geográfica. Y otros pensadores, recuerdo entre ellos a don Augusto Roa Bastos, ya hablaban de nuestro aislamiento mental, de nuestra mediterraneidad mental. Así que el desafío que nos presentó el presidente de la República a la ciudadanía paraguaya es el de superar nuestras limitaciones mentales y ojalá que así sea. No, quería resaltar, si hacemos mal, primero el horario en que se presenta este informe es absolutamente novedoso, o sea, ningún presidente de la República dio su balance a esta hora, a partir de las 8 de las 20 horas. Y Estamos todos de acuerdo que fue positivo. Me parece significativo esto, ¿por qué? Porque esto hace inclusivo, en el sentido que él rinde este informe no solamente ante el Congreso, que son nuestros representantes, sino que también ante las personas que lo votaron y la mayoría de los paraguayos, aquel que quería y que tenía interés en saber cuál es el informe del presidente, tenía la posibilidad de verlo, ¿no? A las horas normalmente de 9, 10 de la mañana, que la gran mayoría está trabajando. Entonces, primer acto democrático es realmente hacer accesible la información. Y Tolerame, Mina, una interrupción, por favor. Sí. ¿Sabe que cuando me enteré del horario de convocación de esta rendición de cuentas, me sentí un perfecto pelotudo, más de lo habitual? ¿Por qué? Porque dije, ¿cómo no se me ocurrió cuando yo presidía el Congreso? ¿Cómo no se me ocurrió los años que lideré la bancada colorada? Una medida atinadísima. Absolutamente. No sé si fue idea de Santi, de Bachi, de los dos, pero Claro. no importa de quién. Excelente decisión es importante, por lo que estaba exacto, señalando. ese tema del horario. Y en segundo lugar me gustó también la forma, esto de, como decía Cintia, darle cara, rostro, rindiéndole homenajes, ¿verdad? A los linces, que hicieron una tarea importantísima en algo que fue histórico, lo de Veneratio, volver a recuperar las cárceles de las manos del crimen organizado, una actitud valiente y más que necesaria, a pesar que falta una segunda pata de esa recuperación de las cárceles, que es toda la política de reinserción de aquellas personas que están privadas de su libertad porque han cometido errores y horrores en algunos casos, ¿verdad? Pero aquellas personas que han cometido errores y que necesitan y deben y sí o sí van a volver a la sociedad,
debe dársele una oportunidad de reinserción. Entonces, falta la segunda pata, digamos, de esto, que es recuperar las cárceles. Lo hicieron, que fue algo sumamente importante, difícil y exitoso. Pero falta la segunda pata y que tenemos que hacer hincapié, que es la reinserción de esa gente. Porque si no, digamos, es un círculo vicioso que lastimosamente tenemos que lamentar casi todos los días cuando vemos que salen de las cárceles, vuelven a delinquir, entran a las cárceles, salen, vuelven a delinquir. Es un vicio, es un círculo, digamos, interminable del delito. Entonces creo que le falta esa pata todavía al presidente, que obviamente me imagino que lo van a encarar ahora. Es muy difícil pedir que en un año se pueda hacer un balance o culminar toda una política penitenciaria como se inició muy exitosamente con Veneratio. Y algo que me parece importante analizar, le digo acá a los compañeros de la mesa, a Caley, a toda la, Yo voy tomando nota, yo voy tomando audiencia, nota. es la consigna del presidente fue vamos a estar mejor. A eso nos invitó Santiago Peña y el Partido Colorado y la gente lo votó con el deseo de estar mejor. Tenemos que hacer el balance a ver si estamos mejor, estamos en proceso de estar mejor, y eso es muy importante analizar no solamente los resultados. A ver, hay 78.000 puestos de trabajo más, pero faltan, digamos, otros 400.000, ¿verdad? Porque lastimosamente hay mucho desempleo en el país, ¿verdad? Pero es importante ver cuál es la política, digamos, del gobierno, como decíamos con Benjamín, cuál es la línea a seguir, ¿verdad? ¿Cuál es la hoja de ruta en relación, para mí, a algo que debe ser central? Para los gobiernos anteriores y los futuros gobiernos, que es, si disminuimos la pobreza, si creamos empleo, bajamos el desempleo, para mí eso es un gobierno exitoso. Yo quiero evaluarle a Santiago Peña o al presidente que sea, y cada vez que he entrevistado a todos los presidentes de la democracia, porque los he entrevistado a todos, a la entrada, durante y al final de sus mandatos, yo decía, solo te quiero juzgar si vos lograste mejor nivel de vida de los paraguayos, disminuir la pobreza, y para mí eso solamente es posible con la creación de empleos. Yo no quiero que la gente esté mejor a través de los subsidios. Quiero que la gente esté mejor a través del trabajo, porque eso dignifica al paraguayo. Yo por eso después quiero conversar sobre el tema hambre cero. Es una política muy interesante, sin lugar a dudas, pero para mí, en un estado donde tiene pocos recursos, ¿verdad?, no sé si invertiría 390 millones de dólares año, ¿verdad?, en un solo programa como es Hambre Cero, o invertiría esa misma plata en crear fuentes de trabajo que después podemos discutir con el economista y con otras personas, y que sean a partir del trabajo que la gente pueda dar de comer a sus hijos, y no necesariamente una comida subsidiada. Pero es un punto de discusión que obviamente a lo mejor creará polémica, pero no sé si esa hubiera sido la prioridad. Sí, por ejemplo, el tema de la vivienda, como resaltaba Benjamín, y que de hecho, por suerte, es el otro eje importante de este gobierno, que es Quiroga Poná, son las 14.000 y pico de viviendas que ya están en curso. Esa sí que es una política que ataca varios aspectos. Le da una vivienda digna, que es tan importante. El hecho de tener una vivienda digna y no estar hacinado, como viven muchas familias paraguayas, ataca un montón de problemas. Y en segundo lugar, la cuestión del trabajo, ¿verdad? Cada vivienda genera 5 puestos directos del trabajo y 5 puestos indirectos. Significa 10 trabajadores por cada vivienda que se construye en el Paraguay. Entonces, creo que vamos a estar mejor el día que la gran mayoría de los paraguayos tengan la posibilidad de tener un trabajo digno, una vivienda digna. Entonces, ahí sí podemos decir, vamos o estamos mejor. Como de hecho dijo Santiago Peña, obviamente todavía no estamos mejor, pero dentro de 5 años quiero estar acá dando este discurso y decir, estamos mejor que hace 5 años. Hoy todavía, obviamente, no podemos decir estamos mejor. Calé, Sí, iba a preguntarte que en el primer año puede darse el fenómeno que se conoce hacia mi barrio como Tupichapajú, que sea más fácil contar sobre cuando uno ¿Cómo viene qué? y dice, ¿cómo? ¿cómo qué? Como el fenómeno que se conoce hacia mi barrio como Tupichapajú.
Llega y barre al comienzo Y muy pues, bien. ya. ¿Y después qué hacemos? Por eso le preguntaba y quería tener la visión de Galega Laverna sobre ¿y ahora? Fue amplia la intervención de Mina, interesante. Tomaré algunos aspectos de esa exposición. Reinserción, problema mundial, harto difícil, lo que debe llevarnos no a renunciar el intento, sino por el contrario, debe obligarnos más a ese esfuerzo que reclamaba, me parece que con mucho tino, la querida Mina. Hambre cero. Mina, registra un aspecto que muy poca gente está destacando. No solo se va a dar alimentos a la niñez y adolescencia estudiosa, va a crear ese programa miles de puestos de trabajo. Estaba hablando hace unos días con 3 gobernadores jóvenes, Landy Torres de Alto Paraná, Cesarito Sosa del Guairá y Norma Zárate de Paraguarí. Hay 2 sistemas que se van a aplicar en Hambre Cero: el de la cocina en la escuela y el catering. El catering. Sí. Pero el catering va a ser, me dieron el dato, solo en Asunción, y en el resto del país se va a cocinar en la escuela. Asunción y Central, Carlos. Lo que va a crear una interesante cantidad de puestos de trabajo. ¿Perdón? Asunción Central y Villa Ayes, tengo entendido, ¿verdad? Creo que son 3 lugares Sí, sí. donde van a hacer el servicio de catering, pero en el resto del país es como vos decís, efectivamente. Ok, convengamos en que es así. La producción hortícola y frutícola va a crecer enormemente. Ustedes saben que ahora ya hay quebranto en el sector productivo de la banana porque no va a haber suficiente producción para proveer a las empresas concesionarias del servicio en el programa Hambre Cero. Y otra cosa, mi querida Mina, que ruego lo pienses en algún momento y lo pensemos todos. No querés la alimentación subsidiada y podemos coincidir. Está el viejo dicho de que no le des pescado, Sí, enséñale a pescar. sino que enséñale a pescar. Pero pasa que mientras aprende a pescar tiene que comer. Entonces le tenés que dar pescado. O si no, ¿de qué sirve que le enseñe a comer si ya se va a morir de hambre? A pescar, perdón, si ya se va a morir de hambre antes de aprender a pescar. Claro, pero con ese criterio Entonces, también empezó yo la considero Argentina. que esta es una etapa. Sí. No es el objetivo final. Me gusta. Yo creo que... ¿puedo adelantar que mañana sigue esta conversación en Monumental en la tarde o no? ¿O ya estoy Sí, trabajando de productor también? Sí, me encantaría. ¿Está Sí, bien? sí, sí. ¿Está bien? No me mata con la indiferencia, Mina. No, qué notable. Bueno, senador, yo no, seguidor de su programa Mega, también le agradecemos el tiempo. Ya volveremos a hablar oportunamente. Va a ser un gusto siempre, compañero. Y la reiteración de mis respetos a los panelistas. Un abrazo especial para José Fernando. Y culmino con la siguiente frase. Se ha formado una pareja. El ex senador Juan Carlos Galaverna. Tenemos que ir un ratito hasta exteriores porque está nuestra compañera Sara Ayala. Entiendo que con la vocera del gobierno, la señorita Paula Carró. ¿Cómo te va, Sara?
Buenas noches, Mike, equipo, ya también estamos acá en el Palacio Legislativo frente al Congreso Nacional, ya cerrando prácticamente todo, ya varias personas que se retiraron, todo el equipo ya político. De igual forma ya está en compañía de nosotros también la vocera de la Presidencia de la República, Paula Carro. Agradecemos también que se preste también a esta conversación y a esta charla para hacer un análisis del informe, Paula, finalmente, basado en ejes principales e importantes para la nación. Asimismo, bueno, muchas gracias Sara, muchas gracias a Mike también que está del otro lado y por supuesto a toda la audiencia de GEN. Ha sido una ocasión en la que el presidente de la República, a diferencia de otros informes de gestión a los que nos tienen acostumbrados, no ha hecho un repaso ministerio por ministerio o repartición por repartición, sino que se ha enfocado en unos ejes estratégicos que en realidad tienen la mirada puesta en cuáles son las necesidades de la ciudadanía. Y en ese sentido, lo que me gustaría destacar al respecto es que si bien el presidente de la República ha hecho un repaso tanto en términos numéricos como en términos de impacto, porque eso es lo más importante. Los números son importantes, pero lo más importante es cómo las políticas públicas están impactando de manera positiva en la ciudadanía. Si bien el presidente de la República ha hecho eso en todos los ejes en materia de seguridad, en materia de educación, de salud, temas sociales en general, también trazando una hoja de ruta que tiene como principal eje las prioridades de la ciudadanía, no ha dejado de ser un informe bastante prudente y preparado con mucha sobriedad también, sin dejar de reconocer cuáles son las necesidades que la ciudadanía sigue teniendo. Y el presidente de la República tiene esas necesidades como prioridad. Este informe ha servido también para poner en contexto la situación en la cual el presidente de la República y el gobierno del presidente de la República encontró el país hace 10 meses, sobre todo en lo que hace a las finanzas de las instituciones. El presidente mencionaba solamente, por poner un ejemplo, el caso de Petropar, que es una institución cuya gestión tiene una altísima incidencia en el bolsillo de los ciudadanos y donde hubo que hacer toda una reingeniería. Pero en ese orden también él mencionaba cómo encontró instituciones que o duplicaban funciones o trabajaban de manera totalmente descoordinada. Y nada bueno puede salir de eso. Él tiene una visión de trabajo en equipo donde todos los miembros de su gabinete están siendo evaluados de manera permanente y donde todo el gabinete tiene que funcionar como un solo cuerpo en función a esos ejes que ya conocemos, que son seguridad, educación, salud, los temas sociales en general, desde donde se articulan las estrategias en el seno del Gabinete Social de la Presidencia y desde donde se han seleccionado 22 distritos. Sara, en donde tengo una pregunta cuando termine. Busca combatir la pobreza. Sí, te escucha Paula, Mike. Ah, perdón. Escuchando, Mike, interrumpime nomás cuando quieras. Perdón, Paula, Interrumpime cuando quieras. pensé que Decime, te estaba Sara y porque No, no. queríamos aprovechar. Tengo retorno. Perdón, Benjamín tiene una pregunta que. No. Sí. Vamos a. Te quería preguntar en realidad sobre la decisión, lo que estábamos hablando hace rato. Mina decía la decisión de poner en este horario. Realmente es una decisión acertada. Creo que coincide todo el panel en que es una decisión acertada. ¿Cómo se toma desde la comunicación la evaluación que se hizo para tomar la decisión? Quería entender un poco de eso, Paula, aprovechando que estás ahí. Es una evaluación que está en curso y que va a continuar en las próximas horas, sin duda, pero el balance es positivo. Y sin lugar a dudas, si es que se eligió este horario, es porque hoy en día tenemos el desafío más que nunca de llegar a la gente con una comunicación sin intermediarios en algunas ocasiones. El presidente de la República respeta, pondera, valora sobremanera el rol de los medios de comunicación, pero también es cierto que hay ocasiones en las cuales el presidente desea dirigirse directamente a la ciudadanía. Lo hizo semanas atrás cuando se anunció el resultado de la negociación en Itaipú y lo volvió a hacer ahora, convirtiendo esta obligación constitucional, pues estamos hablando de una obligación constitucional, el informe ante el Congreso, que el presidente convirtió también en un mensaje a la nación.
Paula, gracias hoy, gracias a Sara, de nuevo, mis disculpas por haber interrumpido, pero quería tener esto también, vamos a seguir después, ahora le dejamos que vayan, terminó la jornada para ustedes. Gracias Paula, gracias Sara. Volvemos acá, les quiero pedir un ratito, tengo un montón de repreguntas anotadas, pero tenemos que hacer una pausa. ¿Cómo no? Sí o sí, tenemos que hacer una pausa. Quiroga Porá es una política de Estado que hará realidad el acceso a viviendas propias a familiares de ingresos medios y bajos, con las tasas de interés más bajas de la historia, para que puedan acceder a una vivienda a precios de alquiler y proporcionándoles en ese importante proceso educación financiera y asesoramiento. Todos los paraguayos merecen tener la oportunidad de vivir dignamente. Desde agosto de este año, más de 435.000 niños de 90 distritos prioritarios recibirán alimentos escolares y desde marzo del próximo año el programa tendrá una cobertura del 100%. Este programa busca erradicar el hambre en nuestras escuelas y promover hábitos alimenticios saludables, asegurando de esta forma que todos los estudiantes tengan las condiciones básicas necesarias para aprender y crecer. Estamos de vuelta, estamos analizando lo que fue el informe de gestión presidencial del presidente Santiago Peña al Congreso y a la nación entera en un horario poco habitual. Es la primera vez en la historia en que un presidente se dirige a la nación en este horario y lo hizo inextenso, duró casi poco más de una hora el discurso que estamos todavía tratando de deglutir algunas cuestiones que nos interesan profundizar. Por ejemplo, el tema de Itaipú. Pedimos una plaquita para ver qué es lo que decían. El acuerdo de Itaipú. Ahí está, estos son todos los datos. La tarifa 19,28 kilowatts por mes hasta el 2026, son 3 años. Entre los beneficios se marcan los 280 millones de ingresos por royalties, los 650 millones que se van a destinar para inversiones sociales, los 265 millones por compensación de energía, más 53 en utilidades de capital y 1.250 millones de ingresos mensuales en total. Ese es el acuerdo al que se llegó. El gran logro del gobierno probablemente. La siguiente placa tiene estos datos que les voy a leer a continuación. Los focos de inversión del gobierno anunciado por el presidente: educación, la creación de miles de centros de promoción de la salud y alimentación de los niños en todo el país, un poco lo que hablábamos también de hambre cero, era salud, con la construcción de 3 grandes hospitales en el interior del país, además de una apuesta fuerte a la infraestructura energética para llegar a lo que se pretende, la soberanía energética, reforzar la seguridad nacional y ciudadana, que es también uno de los pedidos, uno de los pocos mea culpa, digamos, del presidente con respecto a la seguridad. Modernización de la infraestructura vial en el interior y la tan necesaria inversión en el transporte público. Escuchamos un poquitito lo que decía el presidente sobre este punto para seguir hablando con el panel. Tarifa de la energía de Itaipú y aseguramos ingresos significativos destinados a proyectos sociales y de infraestructura. Este acuerdo garantiza un ingreso anual de 1.250 millones para el Paraguay, de los cuales 650 serán destinados a gastos sociales. Yo prometí a la ciudadanía, y hoy les vuelvo a prometer, que la inversión de estos fondos se destinará a 6 grandes prioridades. 1. Primera infancia, seguridad, construcción de grandes hospitales en el interior del país, modernización de la infraestructura vial, mejora del transporte público e infraestructura energética. Muy bien, es lo que decía el presidente hoy al Congreso. Benja, ¿algún análisis sobre lo expresado? ¿Algo más que se haya dicho de lo que ya sabíamos? No, bueno, estos ingresos adicionales de Itaipú son muy importantes y son por 3 años. Más allá de las cifras, son 650 millones de gastos, perdón, de ingresos adicionales que el país tiene garantizado por espacio de 3 años, como decía. La discusión es cómo se va a encarar la revisión del anexo C. Eso ya se planteó que se tiene que agotar la discusión de aquí a diciembre. Después viene el trato en los congresos, lleva su trámite. Pero ¿cuál es el planteo que va a hacer Paraguay? Porque después de 3 años la vida continúa y vendrán otros gobiernos. ¿Cuál va a ser el rol que se le va a asignar a Itaipú Binacional? Esos 650 millones adicionales, por ejemplo, en el acuerdo, en el acta de entendimiento que suscribió Paraguay con Brasil sobre Itaipú, desaparecen dentro de 3 años.
¿Cómo va a plantear Paraguay la revisión del anexo C? ¿Va a defender una Itaipú que genere renta? Y ya no lo vamos a poder hacer vía como gastos sociales o socioambientales, como se llaman. ¿Qué se va a plantear si es así? La empresa nos tiene que producir renta a los dueños, Paraguay y Brasil, o no. Son dos caminos completamente distintos. Si lo que se pretende es que Itaipú sea generadora de energía y punto, entonces va a bajar la tarifa a 9,60, una cosa como esa. Actualmente están 19,28. Pero si queremos que genere renta, tenemos que hacer planteamientos como, por ejemplo, elevar los royalties, en concepto de royalties, el resarcimiento a la ANDE, otras obras de inversión. Si no es la esclusa de navegación que no quieren los brasileros, pues les genera problemas con los camioneros. ¿Qué otras alternativas se plantean? ¿Cuál va a ser el papel de Itaipú? ¿Generar energía solamente o generar además desarrollo económico, tecnológico y social? ¿Te hubiese gustado escuchar eso ya ahora en este discurso? Y no hay una definición con precisión todavía, tenemos tiempo, no mucho, pero este es el debate que hay que plantear en torno a Itaipú. Ocurre lo siguiente, si me permite, Doctor, por favor. también, Mike. Ocurre que el Tratado de Itaipú es un documento que, como todo documento, puede ser perfeccionado, pero no está mal. Lamentablemente aquí se entendió muy mal el concepto de la opción de la venta de la energía como una cesión. Cuando en el Tratado de Itaipú, y si uno lee bien el anexo C, se lee perfectamente de que la energía eléctrica puede ser vendida a precio de mercado. Esa fue una cuestión que en un momento, lamentablemente por causa de la dictadura, triunfó un argumento contrario al Tratado de Itaipú. El Tratado de Itaipú es muy bueno, a diferencia de lo que siempre se creyó acá en Paraguay. Entonces, ¿qué es lo que acá tenemos que hacer a mi modo de ver? Nosotros dimos un paso ahora, que yo creo que está bien lo que se hizo con el gobierno de Santiago Peña, pero ahora tenemos que dar el siguiente paso. Y el siguiente paso es la reforma del sector eléctrico. Aquí hay en el Paraguay un problema de fondo. Y el problema de fondo que tenemos en el Paraguay es la ANDE. La ANDE no funciona. Y la pregunta es, ¿por qué la ANDE no funciona? Y no funciona porque se ha convertido en un jugador y un juez al mismo tiempo, con una carta orgánica que tiene más de 60 años y con una reforma en el sector eléctrico en el Paraguay que son similares a la falta de modernización a lo que hoy tiene Cuba y Venezuela. Entonces, yo creo que el siguiente gran paso, porque estamos apenas ni siquiera un año de gestión del gobierno de Peña, es hacer la reforma del sector eléctrico. ¿Por qué motivo? Y ahí voy otra vez a una cuestión técnica. De cada 10 familias en el Paraguay, todavía 4 familias cocinan a leña. ¿Por qué eso? Porque no podemos hacer las inversiones en el sector de la distribución de la energía eléctrica. La ANDE tiene para invertir aproximadamente 350 millones de dólares anuales, cuando que la inversión en el sector de la distribución y comercialización es por lo bajo de 900 millones de dólares. Claro. Entonces, esa es una reforma que yo creo que, y escuchándolo al presidente Peña, yo creo que él va a estar muy propenso, digamos, a hacer esto, porque yo rescato allí una frase de Mike, del presidente. Para hacer políticas sociales o para que el pueblo pueda estar mejor, no hay mejor forma de hacer crecer la economía. Y para hacer crecer la economía, la iniciativa privada no tiene sustitutos. El Estado no puede hacer crecer la economía. Tiene que poner las condiciones el Estado para que tiene que establecer, como bien lo dijo también en su discurso el presidente Peña, las reglas de juego. Y eso es clave si nosotros queremos mantener el crecimiento del 3.8. Un crecimiento que a nivel regional es el más alto en toda esta región. Paraguay va a ser el país con mayor crecimiento económico, pero tiene que ser sostenible en el tiempo. Entiendo. Porque te doy nomás este dato, Mike. Si nosotros seguimos creciendo al 3% y le restamos el crecimiento de nacimientos que tenemos, que es prácticamente casi 2, entonces el crecimiento es muy poco todavía. Comparado con otros países estamos mucho mejor. Pero si nosotros seguimos con un crecimiento del 2.5, 3,
dentro de 15 años nosotros vamos a estar al nivel de España. O sea, nosotros tenemos que hacer muchas reformas, por eso es que celebro 2 reformas que pretende hacer aquí el presidente. ¿Cuál? El proyecto de ley de servicio civil, Sí. que ya se envió al Congreso, Y la caja porque fiscal. eso le va a permitir una mejor relación entre el ciudadano y el Estado. Y obviamente entre el funcionario y el mismo Estado. Y el otro tema que le mencionó Hernando de Soto, que es uno de mis referentes intelectuales, que es la titulación de tierra a través de trámites registrales. Nosotros no podemos seguir con el sistema del INDER que distribuye tierras pero no titula la propiedad privada. Es un premio Nobel de Economía, un abogado que se llama Douglas North, siendo abogado ganó el Nobel de Economía, demostró que la propiedad privada incentiva las mejoras y las condiciones de vida de la gente. Es uno de los grandes temas en Una, minas. una cosita Sí, nomás. claro, Benjamín. Yo estaba hablando de Itaipú, no de la ANDE, pero el problema de la ANDE históricamente es que nunca se dejó en su ámbito el capital que era suyo como para Claro, de reinvertir. Itaipú. Así es. Entonces no se reinvirtió en el Claro. sistema eléctrico paraguayo. Y en paralelo se mantuvo una tarifa subsidiada. Entonces, por un lado, subsidio al costo de la energía eléctrica, que no es un cuestionamiento. Yo no estoy cuestionando Un señalamiento, política de subsidio. claro. Y la decisión política de no reinvertir en la... Que ahora o sea, la ¿a qué se tienen. refiere? Que ahora tienen. Que ahora la tienen. O sea, hablan de una inversión energética justamente por la falta, esto que decía Víctor Pavón, ¿verdad? O sea, que un déficit es la ANDE, pero ¿por qué? Por lo que dice Benjamín. O sea, acá no se No ha por su naturaleza invertido. pública, Claro, digamos. así Claro. es. O sea, hay empresas públicas que son muy eficientes, otras que Así son es. un desastre, y lo mismo pasa en el sector privado. Y la Hay ANDE es empresas una de privadas las que son una empresas catástrofe, eficientes, como el justamente. sistema de transporte en nuestro país, y otros ejemplos que podemos hacer. Que reciben Entonces, grandes subsidios, ¿verdad? sí. y que reciben grandes subsidios, elevados ¿verdad? subsidios políticos. Porque también hay un económicos. estándar, a veces, es un doble rasero con el tema de los subsidios, ¿verdad? Así Hay mismo. determinados sectores en este país han recibido históricamente grandes subsidios Claro. que no han tenido un beneficio común, ¿verdad? Ahora, si vos fíjense una cosa, de todas maneras el problema energético en Paraguay es un problema muy serio. No es solamente ganar plata con Itaipú, que uno tiene derecho cuando emprende un negocio, se endeuda para emprender un negocio, una vez que saldás la deuda querés recibir algún beneficio. Es una cuestión de lógica elemental, no solamente bajar el precio del producto a su costo y distribuir entre las partes. ¿Qué ganancia me corresponde ahora? Entonces ahí viene en qué concepto, si es royalties, si es esto, aquello o lo otro, nuevas inversiones. Pero ese es un capítulo. El problema energético en Paraguay es tan grave, tan serio, que dentro de 6 años Paraguay ya tendrá, ya va a consumir toda la energía de las hidroeléctricas, y si no empezamos a generar desde ahora nuevas fuentes De energía. de energía, vamos a terminar, una paradoja absoluta, importando energía Claro, eléctrica sí, dentro de eso, después de haber sido exportador. Un absurdo. Un absurdo completo. Un absurdo Es completo. uno de los grandes desafíos. ¿Cómo Paraguay encara lo que podría convertirse en una crisis energética y cuál es el papel del Estado en eso? Porque está muy bien invitar al sector privado, y hay que hacer alguna oferta concreta para que se meta en el negocio de la generación de fuentes de energía. Inclusive como una política de industrialización, ¿verdad? Decir, bueno, el Estado les va a incentivar de esta manera para encarar esta cuestión. Pero entre tanto el Estado también tiene que asumir sus propias responsabilidades y obligaciones. Cada mes que pasa se acerca más la posibilidad de un riesgo de crisis energética, que tengamos que recurrir efectivamente a comprar energía a Brasil, ¿verdad? Sí. No, bueno, quiero pedirles, pues tengo un clip más. Me parece que fue más hacia el lado de lo que marcaba el doctor Pavón. A ver qué decía el presidente sobre este tema de la tierra. Aquí que en los próximos días enviaré al Congreso un proyecto de ley muy ambicioso que buscará resolver el problema de la tierra, sobre el que hace casi 100 años advertía ya Carlos Pastore, era uno de los más acuciantes del Paraguay. Es urgente que reformemos las instituciones que hacen parte al sistema de la propiedad inmobiliaria en el país y que tanto aportan a la inseguridad jurídica.
El proyecto de ley que crea el Registro Unificado Nacional unificará la Dirección de Registros Públicos, la Dirección de Catastro y el Departamento de Mensura y Geodesia y permitirá el despegue económico de nuestro país al otorgar seguridad jurídica y celeridad en los trámites registrales. Claro, pero acá se habla de los trámites registrales, o sea, de la titulación de la tierra, no de la redistribución de la tierra, que es un concepto absolutamente diferente, que obviamente él no lo tiene, tampoco lo toca, o sea, pero es muy importante efectivamente la seguridad jurídica, de todas maneras, porque a partir de ahí vos podés, sos objeto de crédito, podés progresar, pero no se habla de ninguna redistribución, vamos a aclarar esto, de la tierra, ¿verdad? Vos sabés, Mike, que yo leí el libro de Porque Carlos Pastore Pastore. decía otra cosa, Sí. ¿verdad? Cancha Pastore él escribió un libro. Porque le mencionan, entonces te abre la cancha y al final es otra cosa. Carlos Pastore fue un gran intelectual, sin duda Sí. alguna. Él escribió un libro, se llama La lucha por la tierra en el Paraguay. Es muy interesante. Ahora, ¿cuál fue, digamos, el elemento que de alguna manera muchos intelectuales, especialmente Carlos Pastore, no tuvo en cuenta? No porque no haya entendido toda la cuestión de la problemática social, porque incluso Eligio Ayala en Migraciones establece la necesidad de establecer la regla de juego en cuanto se refiere al tema de la propiedad. El problema es que nunca se vio en el Paraguay la necesidad de que la propiedad sea titulada a nombre de la persona que paga por lo que tiene y va a realizar las mejoras. Ese fue el motivo, uno de los motivos del fracaso que tuvo el Paraguay por muchos años, debido a, lamentablemente, a que la tierra siempre fue del Estado. Claro. Entonces, las famosas tierras del Estado o estancias de la patria, que se hizo ya a través del doctor Francia, es cierto, de alguna manera propiciaba el control territorial por parte del Estado. Pero el individuo, el campesino, el agricultor, no tenía los incentivos para poder realizar mejoras, porque de luego no le pertenecían esas tierras, en claro. donde él estaba labrando. Y por eso es un reclamo tan latente hasta el día de hoy. No le quiero desaprovechar a José Fernando y que me quiero salir quizás del tema en específico para ir a algo más global. Sí. Pero yo escuchaba al inicio del discurso del presidente, decía, yo soy tan naif que estoy contento cuando él dice, me votó tanta gente, pero hay muchísima más gente que no me votó, así que le estoy hablando a ellos. ¿Qué país pretende Peña después de este discurso? Bueno, yo creo que en este mensaje hay un claro propósito de construir un relato. Yo soy una persona muy escéptica al dicho de que el dato mata relato. Me parece que el dato es un elemento definitorio, un estándar de discusión pública en ciertos ámbitos restringidos, expertos. Y Peña tuvo acá un discurso que tuvo, como bien lo explicó la vocera presidencial, ejes, más que una exposición de datos duros por áreas. Creo que es el aspecto innovador de este discurso, además ejemplificado con historias de vidas. Quiero insistir en esto, pero quiero retomar un poco la discusión de los colegas también sobre la cuestión de la titulación, del acceso a la tierra, de la reforma agraria. Muchas veces se ha tomado esta cuestión como una bandera de la izquierda. Sin embargo, yo creo que los grandes procesos de modernización y de acceso a la propiedad privada tuvieron esta vía. Yo me imagino que el colega va a compartir esta idea. Yo creo que una reforma agraria, una redistribución incluso de la tierra, por más que parece que a mí no le gusta mucho la palabra, lejos de ser una política de colectivización, es una política de individualización, de acceso justamente a eso que tanto no le gustaba a Marx, que era el campesino sin vinculación con su par porque era dueño de un territorio particular, de una propiedad privada. Por eso Marx en el 18 Brumario dice los campesinos no tienen conciencia de clase, viven separados uno de otro y no comparten ese sentido de solidaridad. Entonces, primera distinción conceptual que me gustaría despejar, no sé por qué históricamente se ha asociado la reforma agraria o la titulación a algo que tenga que ver con la izquierda, cuando es una política que justamente ha contenido el avance de la izquierda en muchos países. Quiero hacer esa precisión y no es menor la mención que ha hecho Santiago Peña a Rafael Franco como el primer iniciador de un proceso de reforma agraria. Yo creo que no se puede ser injusto con la historia. Stroessner tuvo su propia reforma agraria con sus déficits en materia de tierras malavías, pero también con una gran colonización
hacia el este, hacia el oeste, que modernizó en cierto modo el país. En la década del proceso democrático han habido también avances de redistribución y de titulación de la tierra. Sin embargo, acá se busca dar un salto modernizador con la unificación de nuevas instituciones. Entonces, por un lado eso. Por otro lado, me parece que a diferencia de otras perspectivas hoy presentes en la región, lo veo a Santiago Peña con un discurso y con una reivindicación del rol del Estado muy fuerte, muy alejado, por ejemplo, de la propuesta libertaria de Milei, mucho más cerca lo veo de la calle Pou, por ejemplo, una visión de Estado regulador, como acá anoté, me gustó mucho esta definición, el Estado no debe ser mínimo ni máximo, debe ser un Estado que ocupa una posición que para mí se relaciona mucho con lo que yo creo que es la historia del Partido Colorado, un partido de la tercera posición que nunca ha sido ni liberal en lo económico meramente, ni tampoco colectivista. Esa es la historia del Partido Colorado, un partido de la tercera posición que fue clara y bienmente definida acá con varias referencias a intelectuales colorados, pero también a intelectuales de otros partidos, como Carlos Pastore, ¿verdad? También quiero rescatar la interpelación de Peña a los que no lo votaron, a los que no confían aún en su gobierno, porque creo que es un gesto que demuestra apertura, agenda propia y vocación a incorporar, ¿verdad? Yo creo que el Partido Colorado en su historia es un partido que ha sido pionero de la cuestión social. A veces se olvida que la doctrina del Partido Colorado se constituye en la oposición y no en el poder desde 1904 a 1940, donde estos intelectuales que citó Peña, Ignacio Pana, Telemaco Silvero y otros, construyeron la doctrina del Partido Colorado. Pero el Partido Colorado también ha tenido una enorme vocación de incorporación de sectores sociales excluidos anteriormente de la vida política y social, como los campesinos, como los trabajadores que nunca fueron objeto de preocupación de los gobiernos anteriores. Yo creo que Peña se inscribe en esa continuidad. Más allá de su mensaje de estadista, yo creo que ha renovado el lazo con esa tradición discursiva y me parece que busca ir más allá de eso. También es muy importante la reivindicación de los artistas, que no tienen nada que ver con la historia del Partido Colorado, al contrario, fueron opositores como Pío Barrios y otros exiliados. Entonces yo creo que hay un discurso acá que por un lado conecta con la tradición política, pero por otro lado lo quiere trascender en busca de seguir incorporando, interpelando y ampliando su base de sustentación social. Esa idea y ese relato que se está construyendo, yo creo que hay una apuesta comunicacional, política bien pensada. Veremos, porque Peña es un presidente que no tiene excusas. Peña tiene una mayoría parlamentaria como no tuvo ningún presidente en el proceso democrático. Con la excepción de Cuadrado, que tuvo una mayoría nominal, porque había un Partido Colorado fragmentado y dividido entre argañismo y guasmosismo. Y ahí sí que hay un dato. Eso no hay. Ahí sí que hay un dato. Acá eso no hay. Hoy no hay disidencia colorada y la oposición es una oposición pura y meramente testimonial, sin organización orgánica. Entonces, yo creo que este gobierno no tiene excusas para avanzar en sus planes. ¿No tiene excusa, Mina, Santiago Peña? No, creo que tiene todas las condiciones para avanzar, sin lugar a dudas. Y por eso yo siempre hago hincapié. Creo que yo soy una persona muy básica. Yo no soy ni economista, ni fui a las universidades que se fue acá José Fernando, ¿verdad? Yo apenas hice hasta el tercer curso de psicología y después soy una ama de casa, una madre de familia y una trabajadora, digamos, que sobrevivió y que tuve la bendición, digamos, de tener las oportunidades que me ha dado la vida, ¿verdad? Pero hay una cuestión básica, inclusive la consigna, como decía de Santiago Peña, es vamos a estar mejor. Entonces yo eso quiero analizar siempre, ¿verdad? O sea, una cuestión son las cifras macroeconómicas que claro que son fundamentales. Yo no soy economista, pero admiro y aparte esto sí se resalta en todos los países, es la estabilidad económica que tenemos. El modelo paraguayo. El famoso modelo paraguayo que de verdad es una base demasiado fabulosa la que tenemos. Pero ahora tenemos que hacer que eso chorree. Eso tenemos que traducir, que se traduzca en políticas sociales, ¿verdad? Te voy a decir dos cosas, Mina, para interrumpirte. Uno, que voy a cumplir mi sueño de decirte que tenemos que ir a la pausa, porque si no se nos reba el tiempo. Y número dos, yo coincido contigo. Y voy a contar una cosa acá al aire. Hoy nos pasó en casa tener que ver que una trabajadora que está con nosotros en nuestro hogar fue asaltada a punta de pistola a las 2 de la tarde. Claro, esa es la realidad. Esa es la realidad, pero por eso sí me parece
estupendo que marcar, como te digo, en el contexto en que está Paraguay, Claro. en que se va a desarrollar, pero después bajemos eso a tierra. Y está bajando Santiago a tierra. Me quedo porque, con eso. Porque habló, digamos, de una política de inversión en seguridad, 500 millones de dólares. Sí, no es O sea, poca cosa. No es poca cosa. Empezó con Veneratio a recuperar las cárceles. Falta la segunda parte, digamos, que es la reinserción para que justamente evitar esa inseguridad cotidiana. Porque una cuestión es combatir, sin lugar a dudas, hay que hacerlo, al crimen organizado, narcotráfico, pero después está ese delito cotidiano, ¿verdad? Sí. Producto de las desigualdades, producto de una mala política social. Ese hincapié yo quiero que cualquier gobierno haga, porque es el único modo en que uno puede decir que vamos a estar mejor. Y creo que ese debe ser el objetivo. Si perdemos de perspectiva a la gente en su cotidianidad y en su vida diaria, de verdad, cualquier política, sí, vamos a seguir como un país estable, muy bien. Hay que ¿verdad? cambiar eso, hay que Pero mover. yo lo que quiero es que la gente viva mejor. Benjamín está ahí y está a punto de hablar. Le digo, A Benjamín no se punto. puede. Tengo que mandar la pausa. Tengo que mandar la pausa. Brevísima pausa y enseguida volvemos. Ya no hay más guardiacárceles que reciben órdenes de un clan o de un narcotraficante. Hoy responden a los organismos del Estado. El histórico operativo Veneratio supuso una intervención conjunta sin precedentes entre 1.200 militares y 1.300 policías recuperando el control de la penitenciaría de Tacumbú. Esto es patriotismo, dejar la comodidad, la familia, incluso la vida por los compatriotas. Por eso hoy quiero hacer un homenaje frente a todos ustedes, a toda la ciudadanía, a estos verdaderos héroes. Construiremos grandes nuevos hospitales en Itauguá, Asunción, Santaní, Concepción, Curuatú y Mariscal Estigarribia para garantizar una atención digna a nuestros compatriotas. Hemos implementado consultorios nocturnos permitiendo más de 270.000 consultas y facilitando la vida de miles de paraguayos. Volvemos como para irnos, pero imagínense, si el panel tiene ganas de hablar, ¿qué le quedará a este conductor, verdad? Que también tiene ganas de... Pero no es mi función hoy no es mi función de opinar. Mi función es preguntarles y les quiero preguntar, para ir redondeando, y tienen 2 minutos cada uno, quiero arrancar con Mina. Primero, si sentiste, Mina, que hubo una omisión o alguna en particular sobre algún tema que a vos particularmente te llegue y una evaluación general, ya sobre la gestión de Santi, no del discurso, digamos. No, omisión, de verdad. Creo que no, creo que tocó en líneas generales todos los puntos, algunos, digamos, muy de refilón, otros, pero imposible puede tocar todo. La gente justamente dice, también cuando uno hace un programa, sí, pero cuando haces una entrevista al presidente, pero no le tocaste tal tema, y otro te dice, pero no le tocaste. Obvio, no se puede hacer en una hora, digamos, todo. En líneas generales creo que fue bastante completo. Su informe, como les digo, me gustó que lo haya hecho hasta ahora para que todos tengan acceso a escucharlo y evaluarlo en base a eso. Y digo, creo que es importante, más que el informe de lo que hizo, tendríamos que ver cuál es la perspectiva y la hoja de ruta que tiene Santiago Peña en relación a... Me gusta más ver su hoja de ruta, cuál es la línea que va a seguir, digamos, ¿verdad? Y yo quisiera que él haga hincapié en su consigna, que vamos a estar mejor. Para lo cual, según por lo menos lo escuché, hizo hincapié en, para mí, en cuestiones que para mí son muy importantes para estar mejor, que es el tema de la generación de empleos y el combate a la pobreza, que para mí la forma de combatir la pobreza es la generación de empleos, ¿verdad? Y el tema de la reforma agraria, ¿verdad? Que yo al revés estoy a favor de una mejor distribución de la tierra, que no es lo que planteó Santiago Peña, pero que de todas maneras es importante lo que plantea, ¿verdad? Que es el tema de la titulación de la propiedad, de asegurar la propiedad de la tierra, ¿verdad? Muy bien. Pero, y creo que también es, si bien no tocó, pero indirectamente sí, que es la parte de la estabilidad política. O sea, yo creo que habló de la estabilidad económica, muy preciada para mí también, ¿verdad? Y la
estabilidad política, que es fundamental porque sin estabilidad política tampoco va a haber estabilidad económica. Y sí, una frase que me gustó, que es: sin seguridad no habrá desarrollo y sin desarrollo no hay democracia, ¿verdad? Creo que eso también es muy, muy importante que resaltar. Que resume todo, ¿verdad? Así José es. Fernando. No, yo coincido ampliamente con Mina. Yo creo que el eslogan de Santiago Peña, su gran promesa de campaña es vamos a estar mejor. Eso se va a medir con el paso de los años, por eso la hoja de ruta es muy importante. Las omisiones también estoy de acuerdo, el presidente enfoca sus prioridades. Yo creo que hay cuestiones que obviamente uno puede sostener que son también igual de prioritarias. A mí personalmente me preocupa mucho la concentración que hay hoy en la industria frigorífica. Creo que es un reclamo de los productores paraguayos. Creo que es un lugar donde también se juega un tema y un eje que fue central en Santiago Peña, que es la soberanía nacional. Hay en el Paraguay un oligopsonio que oficia de formador y decisor de precio contra los productores paraguayos con precios internacionales que no se corresponden. Yo creo que ahí hay un límite también de la iniciativa privada cuando no hay un Estado regulador que defienda los intereses de los paraguayos. Entonces, ese es un punto que yo señalaría como un desafío también, y creo que el Partido Colorado debe hacer una bandera de esta causa, defender a los productores ganaderos, porque hay un proceso de reducción del hato ganadero en el Paraguay. También tenemos un proceso en el que cultivos tradicionales o cultivos que se han venido posicionando al Paraguay en el mercado global, como en la soja, tienen problemas en los pequeños productores por endeudamiento interno. Entonces yo creo que el Estado tiene que marcar ahí una posición ante la altísima concentración de las agroexportadoras. Yo dejaría eso como un desafío. Estoy muy contento de compartir este panel con cada uno de ustedes. Por favor. Benjamín. Una cuestión de carácter histórico. O presente, mejor dicho. No creo que en la dirigencia colorada hoy se exprese las posiciones políticas de Ignacio Apane o Telemaco Silvera. Puede ser que más adelante sí, pero hoy ningún dirigente, incluyendo al presidente, más bien tiene una política de carácter ideológicamente liberal, y eso se ve en la ley de superintendencia de bancos, en la ley de reforma del servicio civil, en las políticas de reforma que mencionaba Pavón. Y no estoy haciendo ningún juicio de valor, digo como creo que se están dando las cosas en ese marco. Pero siempre con una política heterodoxa, es decir, no es una política abiertamente liberal, combina con otras medidas de carácter social que no son propias precisamente de las corrientes ultraliberales. Entonces, me parece que todavía hay muchas cosas que están abiertas y por definirse, ¿verdad? En ese marco, lo que señalaba Mina en algún momento, ¿cuál es la hoja de ruta? Y yo creo que tiene un punto nodal y que espero que el presidente y el gobierno lo vayan exponiendo con mucha claridad en el futuro, que es la crisis social, o mejor dicho, la generación de empleo como eje de la política para hacer frente a la crisis social, que combina políticas públicas con iniciativas o incentivos al sector privado para impulsar una política de industrialización, de generación de empleos, no solamente descansar en la política de inversiones externas, que es un discurso que lo escuchamos durante mucho tiempo en nuestro país, que no se concretó, no se materializó nunca, por lo menos en las proporciones deseadas. Una propuesta, un proyecto de desarrollo de la industria nacional y con políticas muy audaces, tanto públicas como de incentivo al sector privado. Pero eso es un proceso abierto. Veremos cómo, dónde va poniendo el énfasis el gobierno para dar respuesta a lo que va a ser el motivo o en base a lo cual se le va a evaluar, que es la cuestión social. Me parece brillante. Porque sí, bueno, el análisis en esta última parte precisamente pasa por ahí, por marcar un poco qué es lo que pretendemos que pase. Doctor Pavón, para cerrar. Bueno, yo quiero dar hincapié a dos frases del presidente. Una, cuando él al comienzo dijo de su discurso, no vengo a pintar aquí un país de maravillas. Eso es muy importante, que un presidente tenga un sesgo de humildad, porque ante la realpolitik, así como decía Otto Bismarck, hay que buscar muchas veces la diagonal de las fuerzas. Muchas veces nosotros queremos hacer y avanzar en muchas reformas. Yo personalmente creo en muchas reformas que se podrían llevar a cabo, pero hay que entender
que la política también es una cuestión de hacer lo que se tiene en el momento. Y quiero cerrar esta participación diciendo que me gustó mucho eso de que la mejor política social es el crecimiento económico. Y mencionó también el presidente acerca de la iniciativa privada. Yo creo que el Partido Colorado está en condiciones de volver a su tradición republicana, especialmente con lo que había hecho en su momento Bernardino Caballero, quien fue el primero que realizó políticas públicas en favor finalmente del ciudadano paraguayo cuando tuvo que vender las tierras públicas. Y tuvo que vender las tierras públicas para pagar la deuda y por sobre todas las cosas porque Bernardino Caballero era en el fondo una persona de ideas que abrazaba el republicanismo liberal. Y Santiago Peña yo creo que puede llegar a darnos una gran sorpresa. Espero que siga insistiendo en las reformas para tener un Estado más fuerte ciertamente, pero un Estado que garantice la libertad y la propiedad. Y más allá de eso, yo creo que el sector privado está en condiciones de llevar a cabo una gran proeza como la que yo creo de crecer al 7% anual a partir del año que viene. Ojalá. Pero Víctor. crecimiento económico no es igual a desarrollo y a bienestar. mejor Sí, política. se dio la mesa, En se eso dio no la estoy de mesa, acuerdo. es que son las condición 11. interesante, Dame 30 pero segundos porque yo- crecimiento económico yo no creo es que sí. sinónimo. Mañana seguimos. Yo creo que Pero sí. mejor. No, hay que tenemos que decir- despedirnos. Es la base de la Es la posición de base, más pero empleo. no es la permíteme, mejor de amigo, la La política. pregunta es Mike. dónde. Tanto Mirá el es quilombo así que se que armó hemos sobre el final. crecido a veces 15%, Mira. sin embargo, socialmente No, siempre hubo claro, pobres porque el y crecimiento desempleados se en el dio- país, porque el crecimiento se no dio se en Se da armó solo la en polémica la gente. sobre el final. Ahora sí, no chao, saben lo que va a hacer cuando se apaguen las cámaras. Yo, Yo honestamente, solo les quiero pido decir que disculpas. Vamos a seguir hablando. una última cosa, ¿Qué? que no coincido con la idea de que Bernardino Caballero era un liberal. Me gustaría discutir en algún momento eso. Por supuesto, pero acá salen otros Y programas. no coincido Para con, mí, con Benjamín que Santiago Peña no se inscribe en la tradición de los intelectuales colorados. Yo creo que hay margen para plantear otra cosa. interesante. Que Yo les me quiero gustaría agradecer. esa Al final se puso Se bravo. puso caliente eso al final, ¿por qué no arrancaron? Media hora Perdón, más. Quiero Pero yo les hay digo, constancia en eso. honrado de haber podido estar con ustedes, escuchándoles y haciéndoles partícipes de esta conversación. Yo creo que así se construye en Paraguay el que queremos. Creo que la mayoría quiere uno que tenga la diversidad de opinión que nos ayuda a impulsarnos para adelante. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos reencontramos mañana en todos los espacios. Chao, gracias.